Gloria a Dios. Gracias, Señor. Eres tan bueno, Señor. Eres tan bueno que nos visitas, Señor. Tu presencia con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu visita, Señor. Gracias por ministrar nuestros corazones, papá. Gracias. Tú eres santo, tú eres bueno, mi Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no pelear con tu palabra, Señor. A veces levantamos vallado en contra de tu palabra, mi Dios. Como veíamos la prédica pasada, Señor, a veces la rompemos y la tiramos, Señor. Así como hizo ese rey Joacín, Señor. Con la palabra que tú le dictaste a Jeremías, papá, y la rompía y la quemaba, Señor. Muchas veces hacemos lo mismo, Señor. Por eso, Padre, en esta noche, Señor, esta tarde-noche, te pido en el nombre de Jesús que abra nuestros oídos espirituales, Señor. Que tengamos un corazón humilde y humillado delante de ti, Señor. Para comprender, Señor, lo que tú nos quieres decir, Padre. Para captarlo, para ponerlo por obra, Señor. Pero que será de bendición para nuestras almas, Señor. Por eso, papá, te pido en el nombre de Jesús que hables tú, Espíritu Santo. Toma el control total de esta situación, Señor. Porque es imposible que un ser humano, Señor, imperfecto, más yo, Señor, pueda transmitir perfectamente tu palabra, Señor, y todo lo que tú tienes para mis hermanos. Pero confiamos en tu intervención, Señor, que tú convertirás estas palabras torpes de mi boca, Señor, y las convertirás en bendición en el corazón de mis hermanos, papá. Por eso confiamos en el poder y en el ministerio del Espíritu Santo en esta noche. Señor, ayúdanos. Te amamos, Señor, te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Amén, papá. Gloria a ti, Señor. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, versículos 6. Del 6 al 9. ¿Lo tenemos? Apocalipsis 19, versículo 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén, gloria a Dios, preciosa palabra en el día de hoy. Muy buenas tardes, ¿cómo están, hermanos bendecidos? Subímelo un cachito al micrófono, a ver cómo me escucho un poquito. A ver, ahí está bien. ¿Bendecidos en el día de hoy? Amén. Gloria a Dios. Vamos a recibir palabra de Dios hoy. Me gustaría ya cerrar el ciclo de estas series que venimos viendo hasta el día de hoy sobre el arca. Sí, esta sería la quinta predicación sobre el arca. Ya me gustaría cerrar esta serie con esta palabra que el Señor me había dado. Cuando el Señor me da esta palabra fue hace un par de semanas atrás. Cuando recién empezaba con la serie del arca, me da esta palabra y digo: ¿cómo meto esta palabra en esta serie del arca? Y era para la última, para el arca final, para la más importante, para el arca de los últimos tiempos. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto de las arcas? Dios va a mandar juicio, pero antes del juicio prepara un arca. En el tiempo antiguo, allá en Génesis, con los gigantes, con Noé, iba a mandar juicio, pero antes del juicio mandó a construir un arca. Y esa arca marcaba la plena misericordia de Dios. En el medio de las tormentas estaba el arca ahí sobre el agua. Y el arca estaba llena de las cosas que Dios quería que esté lleno. Noé le hizo exactamente caso a Dios
Entró él, entró su esposa, entraron sus 3 hijos y sus 3 nueras. ¿Se acuerdan? Entraron 2 animales de cada especie, ¿se acuerdan? Macho y hembra. Y así llenaron el arca. Una vez que el arca terminó en el Ararat, se abrió la puerta y estaba llenita. Bajó Noé, bajó la mujer, bajaron los 3 hijos, bajaron las 3 nueras y empezaron a bajar cada uno de los animales que Jehová había preparado para ese tiempo. O sea que el arca estaba llena. Después cuando el Señor iba a traer juicio sobre la tierra de Canaán, sobre los amorreos, los seduceos y toda esa gente de Canaán, antes de entrar a la tierra prometida a ejercer su juicio sobre esa gente, preparó un arca. Y el arca marcaba la misma presencia de Dios. ¿Se acuerdan? El arca de madera, el arca de oro. ¿Se acuerdan toda esa parte fundida? Eso no le quedó duda ya, ¿no? Lo hemos repetido 5 veces ya. Espero que entiendan que tu corazón es de madera, dura, tosca como el mío, pero está recubierto de oro, que es del Espíritu Santo. Y ya se mezcló de tal manera, y más Espíritu Santo, más se mezcla que se termina fundiendo la madera con el oro. Y una vez que lo quieras derretir, no hay más madera. Va a haber solamente puro oro. ¿Sí? Acuérdense que dentro de esa arca dice Moisés, Dios le había ordenado a Moisés guardar 3 cosas. ¿Se acuerdan? La estuvimos viendo. El primero era el maná. ¿Qué significa el maná? Humillación. Significa dependencia total de Dios. Me humillo totalmente. Dios tiene total control sobre mi vida. Eso significaba el maná. El segundo, la vara de Aarón. Muy bien, veo que estudiaron. Y la vara de Aarón significaba frutos. Significaba reverdecer. Metió un palo y salió una planta totalmente reverdecida y hasta con frutos en una sola noche. Así el Señor hace con nosotros. Nosotros somos palos, totalmente palos de escoba, secos. Conocemos a Cristo y empezamos a reverdecer. Y el Señor espera que nosotros llevemos no solamente hojitas, sino también fruto, y mucho fruto. Esa era la vara de Aarón, que también tiene que estar dentro del arca. La tercera era, que la vimos en la última clase, las tablas de la ley, la verdadera Biblia, no la Biblia personalizada que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón. Yo creo que más o menos Dios quiere esto, yo creo que más o menos Dios puede pensar así. No, sino las verdaderas tablas de la ley. ¿Se acuerdan de Josías? Josías empezó a reparar el templo, pero empezó a pintarlo solamente por afuera, un revoque, seguramente le puso algún taquito a la cama que se movía, todo pavadas. Pero de corazón lo quería hacer Josías, hasta que se encontró con la ley, con el rollo de la ley. Una vez que se encontró con el rollo de la ley, vimos que se sacó las vestiduras, ¿se acuerdan? En señal de desesperación, y empezó a hacer lo que realmente las tablas de la ley decían. Y de repente Josías se encuentra con el primer mandamiento. ¿Cuál era el primer mandamiento? No te harás dioses ajenos. Aprendieron, gracias Señor. No te harás dioses ajenos, ni ninguna imagen. Yo me imagino a Josías entrando al templo y viendo el Acera, viendo a Baal, viendo los utensilios, viendo al sol, viendo a la luna y leyéndolo. No te harás imagen de nada en lo del cielo. Estaban todos los astros, todos los zodíacos, de nada en la tierra. Estaba Astarón, estaba Acera, estaba Moloch, ni debajo. La reina del cielo. Cuando se encuentra con eso, Josías sale desesperado a sacar todo lo que realmente estaba mal. Para Dios, no para vos. Porque para Dios hay muchas cosas que están mal que para nosotros no están mal. Nosotros le tenemos que hacer caso a Dios. Porque Dios es el que manda y nosotros solamente obedecemos. Las tablas de la ley también tienen que estar en nuestro corazón. Esas 3 cosas no pueden faltar dentro de nuestro corazón. Cuando lleguemos al cielo, Dios va a abrir la tapa de nuestro corazón, y así como se abrió el arca, salió Noé y los animales, tienen que estar esas 3 cosas ahí dentro. Ahora se viene el juicio y la última arca, el juicio sobre toda la humanidad. Entonces Dios construye otra arca. Jesucristo la hace con su sangre y se llama Iglesia. La iglesia es la última de las arcas que vamos a ver y la última arca que existe. Dios mismo hace su iglesia para mostrar que todavía hay misericordia. Que no importa lo pecador que seas, si te arrepentís realmente, tenés la salvación para tu alma. Amén.
hasta el punto que la llama la novia del esposo, la novia del Cordero. La iglesia es lo más importante que Dios dejó acá en la tierra. El Espíritu Santo está para cuidar a la iglesia. Vos y yo estamos para cuidar a la iglesia. Así que hoy te quiero hablar un poquito sobre la última arca, que es la iglesia. Me gustaría que vayamos a 1 Corintios para poder entender un poco esto. 1 Corintios 10, del 1 al 11. Hoy te voy a hablar sobre la iglesia. Yo sé que esto lo hemos visto un poquito en nuestras clases bíblicas que hemos tenido, pero nunca lo he predicado así claramente, así que vamos a aprovechar este tiempo para cerrar el arca y poder hablar sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Escuchá un poquito para entender. 1 Corintios 10, 1 al 11. Escuchá lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, escucha esto, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea que estas cosas fueron escritas para nosotros. Muchas veces pensamos que esas cosas son solamente para los judíos, pero si vemos aquí le está hablando Pablo acá a la gente de Corinto, le está hablando a los gentiles. O sea que las cosas que le pasaron a los judíos es para ejemplo para nosotros. Versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día como 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Escuchad el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que nosotros podemos mirar al pueblo de Israel, y al pueblo de Israel no le pasó cosas solamente a ellos porque eran judíos, sino que a ellos les pasó cosas para que nosotros veamos qué es lo que está pasando y cómo las cosas que le agradan a Dios y las cosas que Dios no le agrada. Es importante comprender esto para lo que vamos a ver ahora. Tenemos que entender que las cosas que están escritas aún en el Antiguo Testamento, por más que era para el pueblo de Israel, muchas de ellas también son para nosotros. Como Pablo le dice acá a los Corintios. Versículo 11 del capítulo 10 de 1 Corintios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, no queda duda que es para cada uno de los que estamos sentados acá. Porque nosotros somos lo que hemos alcanzado, el fines de los siglos. ¿Sí? Así que, ¿qué es la iglesia? En la iglesia no tenemos responsabilidades, como cada miembro que somos de iglesia. Tenemos responsabilidades, tenemos obligaciones. La iglesia no es algo así nomás. La iglesia es muy importante, es la novia del Cordero. O sea, nosotros tenemos que entender una cosa. Que existe una iglesia local, como ya lo expliqué, y existe una iglesia universal. La iglesia universal es la de todo lo que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y pertenecemos al cuerpo de Cristo. A nivel mundial, el chino, el coreano, el brasilero, el estadounidense, el canadiense, el europeo, aún nosotros los argentinos pertenecemos a la iglesia universal de Cristo. Pero nosotros cada uno pertenecemos a una iglesia local. En este caso, los que estamos aquí somos de Monte Santo. No podemos pertenecer 2 o 3 iglesias locales. Nosotros tenemos que tener las cosas bien definidas. Nosotros podemos pertenecer a una iglesia local.
O si no, hay muchas cabezas. Nosotros no podemos tener muchas cabezas sobre nuestras vidas. Nosotros tenemos la cabeza espiritual, que es Cristo, del cuerpo universal de la iglesia. Pero tenemos nuestra iglesia, nuestra cabeza local, que es el pastor. Y el pastor es uno. Pues yo tengo varios cuerpos. Yo pertenezco acá, pertenezco allá, tengo un problema. Tengo por lo menos 3 pastores. Y si tengo 3 pastores, ¿a quién le hago caso? A ninguno de los 3. Sigo haciendo lo que yo quiero. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Por eso nosotros tenemos que pertenecer a una iglesia local. ¿Por qué? Porque es orden. Y a Dios le gusta el orden. Nosotros tenemos que fomentar la unidad, la paz y la comunión del cuerpo. Esa es nuestra obligación. Nosotros en el arca tenemos que ser lo que fomentamos: la unidad, la paz y la comunión del cuerpo. Juan, capítulo 17. ¿Me vas entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Escucho un poco bajo, pero escucho la música muy fuerte. Sí, la música. Está fuerte la música, ¿no? Ahí está, bajale un poquito la música, por favor. Ya mismo bájale. Ahí está, sin música mejor. Juan capítulo 17, versículo 20. Cuando Jesús empieza a rogar por la iglesia. Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén, para que vean mi gloria, que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que en el amor con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. La unidad, la paz, la comunión. Jesucristo dice que nosotros tenemos que ser uno, así como el Padre y el Hijo es uno. Pero ¿cómo es eso? El primero que tienen que empezar a trabajar en que la unidad del cuerpo soy yo. Somos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que empezar a luchar para que haya unidad y haya amor entre nosotros. Nosotros tenemos que saber uno. Si yo soy uno con alguien, conozco cuáles son sus necesidades, conozco cuáles son sus problemas, conozco en qué tengo que orar, conozco realmente cuál es la situación. Nosotros como cuerpo local de Cristo tenemos que empezar a ser uno. Yo sé que todos nos conocemos ya, gracias a Dios. Hemos hecho el taller de liderazgo. Ahí hemos aprendido mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestro carácter, sobre nuestras diferencias, sobre nuestras virtudes, sobre qué punto tener cuidado, que sabés que va a saltar enseguida. Y tenemos que tratar de no meter el dedo en la llaga porque sabemos cómo son las cosas. Entonces tenemos que luchar todos para ser uno. Esa es mi responsabilidad. Fomentar la unidad, la paz y la comunión del cuerpo. Muchas veces para conseguir esto, el primero que tiene que empezar perdiendo soy yo. Muchas veces tengo que perder discusiones. Muchas veces tengo que perder posición. Muchas veces tengo que perder aún dinero. Porque para Dios el perder es ganar. ¿Amén? Pero mientras que yo quiera imponer, voy a estar destruyendo la unidad del cuerpo. Así que lo primero que tenemos que ver es fomentar la unidad, la paz y la comunión del cuerpo. Qué feo es cuando un instrumento de un reloj suizo, que son totalmente precisos, empieza a andar mal. Y el reloj dejó de andar. ¿Viste una tuerquita que empieza a fallar y
Esa tuerquita que empezó a fallar hizo que todo el reloj falle. Cada uno de nosotros, si empezamos a fallar y no andar como tenemos que andar, vamos a hacer que el reloj falle. Cuando llega aquel momento de abrir el arca, la última gran arca, conocida como iglesia, la novia del Cordero, vamos a ver que no ha funcionado. Y es triste sería, como siempre decimos, llegó el arca a Ararat, se abrió la puerta, bajó Noé y la mujer. Se olvidaron los hijos, y ya estaban viejos, ya no podían seguir teniendo hijos, y se acabó la raza humana. Se olvidó el león, la leona, ¿se acuerdan? Por eso mismo nosotros tenemos que preocuparnos por estas cosas. Tenemos que preocuparnos porque la unidad sea fomentada dentro de la iglesia. Yo soy un agente de unión en las cosas de la iglesia, aunque yo tenga que perder. ¿Se entiende cuál es el punto? Esa es nuestra obligación. Después lo que tenemos que tener es fidelidad a la iglesia local. Nosotros tenemos que serle fiel a la iglesia local. 1 Corintios, capítulo 12. ¿Qué es la fidelidad a la iglesia local? Ahora te lo explico. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 18. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Nosotros tenemos que tener fidelidad al cuerpo local, porque Él nos colocó como Él quiso. ¿Dios te colocó acá? Amén. ¿Estás seguro que Dios te puso en Monte Santo? Amén. Si Dios te puso en Monte Santo, entonces vos tenés que ser fiel a Monte Santo. Fiel a la obra del Monte Santo. Vos tenés que ser fiel en decir, defender, y no a la ciega, sino defender de corazón realmente Monte Santo. ¿Tenés sentido de pertenencia? ¿Sentido de pertenencia de Monte Santo? Amén. ¿Le haces una calcomanía? ¿Pondrías calcomanía así en tu heladera? ¿Yo soy de Monte Santo? ¿Yo pertenezco a Monte Santo? ¿Te gusta el nombre Monte Santo? Empecemos por ahí. No, me gustaría que se llame así, me gustaría que se llame así. El nombre es lo de menos. Si bien es muy importante, pues nos representa, pero acá lo importante es el amor que hay entre nosotros y que queremos permanecer acá, queremos pertenecer acá. Somos una unidad, estamos comprometidos totalmente en la obra local. A veces que pensamos que tenemos que estar comprometidos en la obra universal, entonces como que nuestros pensamientos se parten en muchos pedacitos. Y el que mucho abarca, poco aprieta. Por eso es mejor siempre hacer unas o dos cosas completamente bien, hacer 10 cosas a medias. Por eso mismo nosotros tenemos que entender que tenemos que tener fidelidad total a la iglesia local. La iglesia universal, igual que la iglesia local, la cuida Cristo. Y cada uno está puesto, como leemos acá, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios me puso acá, Monte Santo. Me hubiese encantado que me ponga al otro lado. ¿Qué sé yo? Se me hubiese encantado. Yo estoy gozoso, estoy contento de estar acá. Tengo la iglesia de Varela, allá con mi cuñado. Mi cuñado me dice, venite para acá. Abrimos el instituto bíblico. Damos clases todos los días. Cobramos para dar clases. Es impresionante todo lo que podemos hacer acá. Y el Señor me dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Él no quiso allá, Él quiso acá. Y cuando vinimos para acá con mi esposa sentimos claramente que teníamos que estar acá. Y nosotros somos siervos, así que simplemente obedecimos al Señor. Amén. Amén. Fidelidad total a la iglesia local. Si podemos dar una mano, damos una mano. Fuimos allá a enseñar todo, pero allá esas cosas por ahí te hacen que pierdas no el interés, sino la visión de la iglesia local. Entonces, bueno, después seguiremos ayudando allá cuando podamos y tengamos tiempo. Pero primero está la casa. Primero está mi casa, mi iglesia local, mi Monte Santo. Amén. Me va siguiendo, fidelidad a la iglesia local. Estar 100% comprometido con la obra local. Amén. Conociendo la visión, conociendo sobre todo la visión que tiene la iglesia. Nosotros tenemos que conocer qué visión tiene el pastor de cómo se va a mover esta iglesia. Por ahí hay cosas que el pastor no tiene como visión. Por ejemplo, yo ya lo expliqué esto, pero se lo voy a explicar otra vez.
Una cosa es la misión, Mateo 28, ir por todo el mundo a predicar, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ir por todo el mundo predicando. Esa es la misión. Todos tenemos que predicar y hacer discípulos. Ahora está la visión que cada pastor, cada iglesia tiene para poder alcanzar esa misión. Por ejemplo, nosotros particularmente no tenemos la visión de ir a visitar las cárceles. ¿Está mal? No, no está mal. Tenemos otro tipo de visión que trabajamos por otro lado. Por eso mismo, cuando nosotros queremos ser parte, miembro de un lugar, tenemos que estar seguros de que Dios nos ponga ahí. Y si Dios nos puso ahí es para apoyar lo que están haciendo ya la visión de la iglesia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de todo eso que lo expliqué? Amén. Pero se los quiero recordar así, los podemos charlar y ya ver la última de las arcas. Marcos capítulo 3. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Marcos capítulo 3, versículo 24. Una sola misión y una sola visión tiene cada iglesia. Puede haber muchas visiones porque hay muchas iglesias, pero en una iglesia siempre tiene que haber una sola visión, que es la que marca la cabeza, que en nuestro caso es el pastor. 24 de Marcos 3. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. No puede haber dos visiones, hay una visión y es la visión que marca el pastor. Ahora, yo no estoy de acuerdo con la visión que manda el pastor, pero Dios me puso acá. ¿Quién tiene que cambiar? ¿Dios? ¿O tengo que cambiar yo? Exactamente. Por lo tanto, está bien seguro que Dios me haya puesto acá. Si Dios me puso acá es porque Él tiene algo para enseñarme a mí de los siervos del lugar. ¿Sí? Nosotros cuando venimos con Sabri aquí, nosotros tuvimos 2 años sentados aprendiendo cómo era la visión, cómo era la visión que tenía el pastor, sobre todo, cómo se movía todo. Después de 2 años recién empezamos a servir, predicando y enseñando. Mientras tanto estábamos en el sonido, ella estaba en el coro, escuchando, aprendiendo qué es lo que el pastor tenía de visión. A ver si podemos acoplar, nos acoplamos, me enseñó muchísimas cosas, cambié muchos conceptos que yo tenía para poder acoplarme a la visión que él tenía. ¿Sí? Por eso no puede haber dos visiones, porque el reino dividido, dijo el Señor, palabra del Señor, no puede permanecer. Si Monte Santo quiere permanecer, tiene que seguir detrás de una visión. Amén. No puede tener división. Hay que acatar la visión de la iglesia, estar presente en cada culto a horario. Esa también es parte de nuestra obligación. Nosotros tenemos que estar presente en cada culto, es parte de nuestra fidelidad a la iglesia local. Hebreos capítulo 10, conocidísimo. Y esta arca así la vamos construyendo todos juntos. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Tienen hecho, con razón. Y la H me quedé en hecho. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes. O sea, Dios te dijo que tenés que estar acá. Mantenerte firme. Sin fluctuar. Sin fluctuar significa sin flotar. De un lado para el otro. De un lado para el otro. Mantenerte firme. Si Dios te puso acá es porque hay algo que tenés que aprender. Hay algo que Dios te quiere enseñar a vos. Y obviamente hay cosas tuyas que pueden bendecir la misión de la iglesia local. La profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que lo prometió. Nosotros tenemos que confiar que Dios nos ha puesto para nuestra bendición. Porque Él nos prometió que nos iba a bendecir. Y si Él nos va a bendecir, quiere decir que en el lugar donde yo estoy, voy a ser bendecido. Aunque a veces cuesta mucho entender esto. 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, siempre tenemos que estar con nuestro hermano, ayudándolo, estimulándolo
para las buenas obras en amor. 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque cuando no nos estimulamos en amor, lo primero que hacemos es apartarnos. Y ese es un problema. Por eso dice acá la palabra que estemos firmes sin fractuar, que confiemos en el que nos llamó, que nos consideremos a estimularnos en amor, en las buenas obras, y que no dejemos de congregar. Si no estás de acuerdo con todo eso, igual no dejes de congregar. A eso se refiere. Si no estás de acuerdo con la visión, si no estás de acuerdo con lo que se está moviendo, no te dejes de congregar. Dios no te ha obligado a venir acá. Dios no te va a obligar a estar en otra iglesia, en aquella iglesia. Dios te da a elegir a vos, pero Él tiene una preparada para vos. Y aquellos que saben escuchar la voz de Dios saben dónde es. Y una vez que está ahí, tiene que empezar a escuchar la voz de Dios y empezar a aprender cuál es la visión, y empezar a apoyar la visión, y empezar a ver en qué puedo involucrarme yo para hacer crecer la misión. ¿Me entendés? Vamos todos detrás de la misión. A mí sería facilísimo llevarlos todos, a todos ustedes detrás de mi visión. Entonces soy yo arrastrándolos a ustedes. Los estaría usando. Tiene una palabra, no me acuerdo en este momento. Los estaría manipulando. Ahí está. Los estaría manipulando para alcanzar mi visión. Ser famoso. Llenar la cancha de River. Entonces los usa a ustedes para llegar a mi visión. Y no es así. Yo tengo que bajarme e ir detrás de la visión que tiene Montesanto. ¿Me entendés cuál es la idea? Entonces ahí sigue entra el no dejarnos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y exhortámonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando el día se acerque, el día que se acerque, acá está diciendo el día de la gran ira de Jehová, el juicio de Dios. Sabemos que ese día se está acercando. Por eso cuando el día se acerque, que lo estamos viviendo hoy en día, esta palabra es especialmente para nosotros. Nosotros estamos viendo que el día se acerca. O sea que nosotros, el Señor nos dice básicamente, no lo que vivían 50 años atrás, no lo que vivían 100 años atrás, sino que yo creo que esta palabra es más específica para la gente que está cerca del fin, como somos nosotros. Mantengámonos firmes. Mirá que en el último tiempo se va a levantar un espíritu de confusión, decía Pablo, que va a tratar de confundirte, de sacarte, de arrancarte. Mantenete firme, sin fractuar. O sea, en este último tiempo se levantó un espíritu de apostasía que te va a llevar para cualquier lado, para donde tu corazón quiere ir. Y nuestro corazón es perverso, más perverso que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, en aquel día se levantarán muchos maestros y la gente, como tiene comezón de oído, de escuchar la verdad, se irá detrás de esos maestros. Tenemos que tener cuidado a quién estamos siguiendo. Que no sigamos a la gente que quiera satisfacer nuestra carne para poder tenernos calmados y ganar seguidores. Nosotros no buscamos ganar seguidores. Nosotros buscamos que vos conozcas a Cristo, que vos conozcas las verdades de Dios, que vos te muevas firmemente, sin fractuar, en las cosas de Dios, en el reino de Dios. ¿Me entendés? Por eso esta palabra estoy seguro que es para nosotros. Manténganse firmes, sin fractuar. La profesión de nuestra esperanza. En el último tiempo se perderá la esperanza. Hoy en día vemos lo que está pasando y muchos están perdiendo la esperanza. ¿Cómo Dios puede permitir todo esto que está pasando? Y no tenemos que perder la esperanza porque fiel es el que prometió. Y considerad unos a otros. Tenemos que empezar a considerarnos los unos a los otros. Qué difícil es considerar a mi hermano como mayor a mí mismo. Pero la palabra dice, considera a tu hermano como mayor a ti mismo. Es difícil, pero tenemos que empezar a hacerlo. Tenemos que empezar a escucharnos. ¿Qué opina mi hermano? Qué difícil es hacer todo esto, Señor. Más en este último tiempo donde la vanidad está por encima de todo. Hoy en día le decís a un hermano algo para corregirlo. La palabra que te dice que tenés que corregirlo, tenés que exhortarlo, tenés que encaminar en su camino. ¿Y qué hace? Lo acepta y dice, gracias hermano. Gloria a Dios por tu vida. Oremos. No lo ve más. Sale corriendo, le ve las patitas. Sale corriendo. ¿Y qué te dice? No hay amor. A mí me han dicho mucho, qué duro que predicas. Y hermano, hay que enderezar el barco.
Hay que enderezar. Estamos en los últimos tiempos, no estamos para chiclinadas, no estamos para sobar espaldas. En los últimos tiempos el diablo se va a levantar y no va a jugar a ser diablo. Va a tratar de confundir las cosas. Y si no hablamos claro la palabra de Dios, estamos en problema. Y la palabra de Dios es durísima. Cuando Jesús hablaba palabra de Dios, todos se daban vuelta y se empezaban a ir. En un momento Jesús mismo le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Que solo tú tienes palabra de vida eterna. La palabra de Dios no es suavecita, es solamente para valientes. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que algunos se peleaban, no se estimulaban el amor, no estaban firmes y dejaban de congregarse. A eso se refiere realmente el versículo. Lo usamos mucho este versículo para decir a la gente que no deje congregarse, pero no habla solamente de eso. Habla de algo que hay detrás de todo eso, ¿sí? Sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día está cerca. Exhortémonos, hermano. Animémonos los unos a los otros a seguir a Cristo. Amén. Estar presente en cada actividad que le compete también. Estar presente en cada actividad que la iglesia mande. Cada vez que la iglesia manda una actividad, tenemos que estar presentes como miembros de este lugar. Cuando hay mujeres, las mujeres tienen que estar presentes. Cuando hay hombres, los hombres tienen que estar presentes. Cuando hay chicos, cuando hay adolescentes, cuando hay matrimonio, cuando hay familia, cuando cada una de las actividades que la iglesia haga o realice, nosotros tenemos que apoyarla viniendo, siendo parte, trabajando, sirviendo. ¿Amén? Amén. Estar siempre dispuesto a colaborar. Amén. Acatar las ordenanzas y dogmas de la iglesia local. Qué difícil. Nosotros tenemos que entender una cosa, que ya lo expliqué también, se los vuelvo a explicar. Hay dogma y hay doctrina. La doctrina de la iglesia no se mueve. Todos tenemos la misma doctrina como iglesias evangélicas. Nosotros creemos que solamente en la sangre de Jesucristo hay perdón de pecados. Es por gracia, no podemos hacer ninguna obra para ganarlo. Eso es doctrina básica. Todas las iglesias evangélicas que no creen eso, no es evangélico. El que piensa que hay que ayudarlo con algo más a la salvación, no es evangélico. Si vos pensás que a la salvación le tenés que agregar algo como por ejemplo los adventistas que piensan que aparte de aceptar a Jesucristo como tu Salvador, no podés hacer nada los sábados. Si vos haces algo el sábado, perdés la salvación. Ahí te das cuenta que entonces la salvación de ellos está basada en un acto. Y la salvación no está basada en un acto. La salvación nuestra está basada en lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Eso qué sería dogma? Eso sería, claro, no, ellos tienen un problema doctrinal. Ellos tienen doctrina equivocada. Eso está mal. Por eso son unas sectas, no son iglesias evangélicas. Ahí tenemos que empezar a entender. Lo que es una dogma es las costumbres dentro de cada iglesia. Cada iglesia tiene su costumbre y su forma de mover. Entonces las dogmas de cada iglesia se tienen que respetar. Acá tenemos nuestras dogmas, que todavía no están muy claras, en el sentido de todas las dogmas. Yo conozco iglesias, por ejemplo la de Varela, que los días de Santa Cena, si vos tenés que servir en el altar, tendrás que poner corbata, los hombres, y las mujeres con pollera. Esa es la dogma. Te vas a ir al infierno si no te vas a ir al infierno. Pero la dogma de la iglesia es que el día que hay Santa Cena, los hombres que sirven en el altar llevan camisa y corbata. Y las mujeres pollera. No te vas a ir al infierno por eso, pero te vas a ir al infierno si querés subir el día que hay Santa Cena de jogging al púlpito. Porque no estás obedeciendo la voz del siervo de Dios. ¿Entendés cuál es el punto? No te salva la corbata. No te salva la corbata. Pero el hecho de no usar corbata el día que el pastor, el siervo del lugar, dio la dogma de que ahí se usa corbata, eso hasta hace un problema de desobediencia. Y la desobediencia le pertenece al diablo. ¿Se acuerdan lo que vimos en el taller de líderes? Claro. Todo lo que se haga en rebeldía, lo hacemos no para la gloria de Dios, sino para la gloria del diablo. Porque el diablo es el padre de la rebelión. Así que yo puedo predicar muy lindo, pero si estoy en contra y en rebelión con mi pastor, le estoy sirviendo y dándole la gloria al diablo por más que predica a Cristo. ¿Amén? Gloria a Dios que vamos entendiendo todos estos puntos, que es muy importante. Por eso nosotros tenemos que respetar cada dogma. Por ejemplo, yo cuando iba a los bautistas también se los conté. A las 4 de la tarde los músicos ya tenían que estar ahí. Dogma. Y el que llegaba a 4:30 no tocaba ese día y se vuelve a su casa. ¿Qué? ¿Pero se va a perder? Si llegaba a las 4:30, no te vas a perder. Pero el hecho de no preocuparte por llegar a las 4, ya tenés un problema de rebeldía en tu corazón. O sea, dogma sería lo que impone el pastor.
Claro, las costumbres de la iglesia. La visión, ¿no? Claro, la visión es cómo alcanzar la misión. Esto más pasa por costumbres de la iglesia, que no está mal. A no ser que te hagan pecar. Ya si te hace pecar, no. Si cada día me ponen una estatua ahí, yo todos los días tengo que tocar el piecito, no. Ahí me están haciendo pecar. Eso está mal. Pero mientras que las dogmas estén en lo correcto, según la palabra de Dios, tenés que respetarla. ¿Me estás entendiendo? Amén. Amén. Podemos poner por dogma, por ejemplo, acá. Llegamos al culto, ponemos que media hora antes a orar. Es una dogma. Entras al culto y ya sabés que tenés que llegar, arrodillarte y orar. Después saludamos, para terminar el culto nos abrazamos, nos gozamos, todo lo que vos quieras para terminar el culto. Media hora antes, orar. Eso es una dogma. ¿Qué? ¿Pero te vas a perder si venís y abrazás primero? No, no te vas a perder. Pero no estás respetando las dogmas. Es como que vos llegaras a la casa de tu vecino, o que yo llegara a tu casa, me sacara los zapatos, los revoleara, me sacara la remera, estaría en cuero. Qué falta de respeto para la gente que puso sus reglas en su casa. Esto sería igual. ¿Entendés? Diferencia de dogma y doctrina. Ya si la doctrina es diferente, ya eso es secta. Directamente está mal. ¿Amén? Acatar las ordenanzas, dogma de la iglesia local. Otra de las obligaciones también tenemos nosotros como esposa del Cordero, como miembro de la iglesia local, es sostener económicamente a la iglesia local. Nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Por medio de qué? Por medio de los diezmos. Por medio de las ofrendas, las primicias, las limosnas. Quiero que empecemos a ver estos 4 puntos que estuvimos charlando el otro día en los estudios bíblicos, pero me gustaría charlar un poco más en esta serie del arca. Diezmos, Malaquías. Quiero aclarar un par de puntos sobre esto porque están tan confundidos. Hoy en día salió algo que realmente a mí también me había confundido en un tiempo. Después lo pude llegar a entender realmente cómo era este punto del diezmo. Porque viste que hay una nueva corriente, y conozco pastores que están de acuerdo con esto, que dice que el diezmo ya no va más. Que el diezmo era solamente para el Antiguo Testamento. Que el diezmo hoy en día, ninguna carta del Nuevo Testamento lo menciona al diezmo para la iglesia. Pero cuando nosotros leemos lo que leímos al principio, ¿te acordás? En 1 Corintios 10, ¿te acordás? Las cosas escritas que le pasaron a ellos son para nosotros. Para nosotros. Ahí ese versículo me partió la cabeza. Yo puedo decirte, no, el diezmo era para Israel. No, no. Pablo dice en Corinto que las cosas escritas son para nosotros. Cuando se levantan con eso, que lo estuvimos charlando la otra vez también, con el hecho de que el diezmo ya pasó de moda y que era solamente para los levitas, tenemos que entender que había 6 diezmos. Por eso no es diezmo, es diezmos. Cuando vale la palabra en la Biblia, sobre diezmo vas a encontrar que no es diezmo singular, es diezmos. Porque son 6 tipos de diezmos totalmente diferentes. Y nosotros obedecemos a los 2 primeros diezmos. Es cierto que el diezmo es del levita, no hay más levitas, así que no es una tribu que está sin trabajar. Hoy en día todos podemos trabajar. Pero tenemos sí 2 diezmos principales que sí lo tenemos que obedecer. El diezmo de Abraham, que le dio a Melquisedec, de victoria. ¿Se acuerdan? Sí. Que Abraham fue a pelear contra los reyes que se habían llevado cautivo a Lot, a la gente de Sodoma. Se había llevado a Lot y él fue a pelear, y cuando volvió con 318 hombres fue a pelear y venció a 5 reyes. Dios le dio una tremenda victoria a Abraham. Cuando volvieron, se le cruzó Melquisedec. ¿Y qué hizo Abraham? Le dio el diezmo. Sí. Y cuando vemos ese punto, sobre todo, el libro de Hebreos dice que Melquisedec era Jesucristo. Era una cristología. Entonces nosotros le damos el diezmo a nuestro Jesucristo. Ese es el primer diezmo. El segundo diezmo es el de Jacob. Jacob pone la cabeza en la piedra, se acuerdan, ve la escalera del cielo, que sube y baja, y dice, oh Señor, si tú me llevas y me traes confiado, yo te daré el 10% de todo. Cada vez que nosotros salimos a la calle, el Señor nos lleva, nos trae confiados, y no le damos el 10% de todo. ¿Están entendiendo? Amén. Diezmo. Malaquías 3:10. Porque yo Jehová, perdón, 3:10 no, 3:6.
Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, ¿qué dice? No cambia. Acá tenés el punto principal para todo lo que dicen. Esas cosas quedaron del Antiguo Testamento. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volvaos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos, ¿ve que dice diezmos? Al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y haya alimento en mi casa es la primicia. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Amén. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¡Wow! Lamentablemente hay mucho abuso con el tema del diezmo. Ha aparecido una doctrina de la prosperidad que se conoce, que realmente está haciendo un abuso y deshonesto directamente sobre esta doctrina del diezmo. Entonces mucha gente, por ahí asustada con eso, prefiere directamente soltarlo y no estudiar y no meterse realmente en la palabra de Dios, que es lo que dice Dios. Porque por más que algunos abusen, Dios lo pide. Y eso no nos libra a nosotros de hacer lo que Dios nos pide. Amén. Sí, pero hay abuso. Y bueno, problema de Él Amén. y de Jehová. Amén. Obviamente, de repente vemos a pastores que por el tema del diezmo y enseñar esa doctrina de la prosperidad, de repente andan en aviones privados. Andan en coche con limusina y chofer y guardaespaldas. Entonces no nos entra en la cabeza, ¿cómo puede ser? Primero que nada, la gente que está con esos pastores, ya algo le está fallando en la cabeza. Nuestros hermanos ahí están totalmente confundidos porque dice la palabra de Dios que Dios permite un espíritu de confusión para pagarles su propio mal del corazón. O sea que toda la gente que sigue ese tipo de pastores ya tiene un problema de ellos en el corazón. Por eso les permite el Señor ser engañados por esas personas. Pero nosotros entendemos que el diezmo es bíblico. Amén. Y entendemos que tenemos que darlo al Señor. Ahora el problema es, el diezmo le pertenece a Dios. El 10% de lo que vos ganás le pertenece a Dios. Yo creo que en la iglesia, nosotros como redimidos de Jesús, no por la iglesia central, sino nosotros para haber sido redimidos por el Señor Jesús, le pertenecemos 100% al Señor, Amén. no al 10%. Yo creo que nosotros tendríamos que dar más que el 10% al Señor, pues somos 100% de Dios. Pero Dios sabemos que las cosas, como decía Hebreos, 1 Corintios 10, las cosas escritas antes son para nosotros. O sea que nosotros leemos que a Dios le agrade y impuso el diezmo, que a Dios le agrada el diezmo, nosotros no tenemos problema en darle el diezmo, pues sabemos que a Él le agrada. Entonces tomamos esa doctrina de ellos y lo usamos nosotros. Amén. Ahora el problema es que eso le pertenece a Dios. Traer los diezmos al alfolí, como enseñamos la otra vez, se pone en un sobre, nosotros oramos y al alfolí. Después cada iglesia, depende del gobierno que tenga, decidirá qué hace con esa plata. Ya no es nuestro problema. A no ser que sea una asamblea. Si es una iglesia congregacional, sí es mi problema. Yo tengo que saber qué está haciendo con esa plata. Ahora, si es una episcopal, como somos nosotros, que el pastor es el que manda, el pastor hace lo que el Espíritu Santo le mande a hacer con la plata. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Amén. O sea que depende del tipo de gobierno, depende que si yo tengo que estar atento o no. Porque mucha gente se ha quejado en las iglesias y dice, no dan cuenta de lo que se gasta, ni de lo que entra, ni de los diezmos. Depende del gobierno de la iglesia de que se da cuenta o no se da cuenta. Si el gobierno es congregacional, que todos tenemos voz y voto, entonces sí tenemos que dar cuenta a todos lo que se hace con cada centavo que entra en la iglesia. Ahora, si es episcopal, nosotros confiamos que Dios manda y ellos hacen lo que Dios les dice. ¿Se entiende cuál es la diferencia? O sea que yo traigo los diezmos. Ahora yo tengo que entender que el diezmo no me pertenece a mí.
Yo no puedo decidir qué hacer con el diezmo. Yo conocí gente, cuando yo recién me convertía, que el diezmo nosotros estábamos pasando realmente necesidad, me lo daba a mí. Pero no. Pues el diezmo no te pertenece a vos. Vos no podés ser generoso con el diezmo que le pertenece a Dios. Es fácil que yo agarre mi diezmo y haga buenas obras con mi diezmo. Pero ese diezmo no es mío. Que no estoy dando nada mío. Yo doy el diezmo a Dios, me queda el 90%, con el 90% hacer lo que quieras. Si querés ir a ayudar a alguien, ahí sí lo estás ayudando de vos. Si no estás ayudando mismo, sería igual que yo agarre la plata de Sabri, qué generoso que soy con la plata de Sabri. ¿Qué quiere plata? Lo mismo estamos haciendo. Por eso el diezmo primero se da a Dios y con el 90% soy generoso. Vamos a ver hasta dónde somos generosos realmente. Por eso ahí después viene la ofrenda. Por eso ahí viene la limosna. La limosna es lo que se da en la calle a la gente que está necesitando y te pide plata. Esas son limosnas. La ofrenda es la que se trae de corazón al Señor. Pero el diezmo le pertenece al Señor. Tenemos que entender eso. Muchas veces nosotros somos generosos con la plata de Dios y no es así. Dios es el que manda qué va a hacer con esa plata, no nosotros. Estamos pecando en eso. ¿Sí? Proverbios capítulo 3. Yo sé que los pastores no suelen hablar de esto porque ya es un poquito áspero el tema de la finanza de la iglesia. Por eso aprovecho que no soy pastor. Y mi obligación es enseñarlo. Yo tengo obligación porque tenés que aprender sobre estas cosas, porque te son de bendición. Hay que aprender. Yo te lo puedo sí enseñar sin problema, con todas las palabras, con todas las letras, por más que después diga que es duro que sos, pero yo te lo tengo que enseñar porque tenés que aprender esto. Yo sé que los pastores siempre les cuesta un poquito porque hay tanto abuso con esto de la plata, tanto abuso y tantos abusivos, tantos lobos rapaces, decía Pablo, que bueno, los pastores les da un poquito de pudor. Proverbios capítulo 3, versículo 9, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hay promesa detrás de dar a Dios. Y yo puedo decir que no hay una persona que no le dé a Dios que no haya recibido mucho más de parte de Dios. Yo soy testigo. Yo soy seguro que tenemos que levantar la mano y decir somos testigos. Le hemos dado 10 al Señor, el Señor nos ha dado. Porque es un principio espiritual. Sembrar y vas a cosechar. Principio espiritual. Hay abuso. Hay iglesias que hacen doctrina de esto y en cada culto se la pasa hablando de esto y a ver quién pone 10.000, a ver quién pone... Yo sé que hay mucho abuso sobre esto. Pero por más que Satanás se abuse de todo esto, no podemos dejar de enseñarlo. Porque es bíblico, está en la palabra y es de bendición para tu vida. ¿Se entiende? Amén. Bueno, y Mateo 22, 18 que dice dar al César lo que es del César. Amén. Tenemos que entender eso, ¿no? ¿De quién es esta moneda? Del César. Bueno, dar al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Por eso mismo lo que es de Dios, que es el diezmo, no se toca. Y después con lo del César, hace lo que vos quieras. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. ¿Quedó claro? Amén. Diezmo, ofrenda, primicia, limosna, son de bendición para tu vida. El otro día alguien me decía, hablamos sobre el tema del diezmo, cuando yo puse un cartel ahí sobre el diezmo, no sé si lo vieron, en el grupo o en el WhatsApp, no me acuerdo. Agarró uno y se enojó. Y enseguida pone, no, porque Dios no quiere sacrificio. Ya el sacrificio lo hizo Cristo en la cruz. Dios no quiere sacrificio de nuestra parte. Y yo le dije, ahí está tu problema, hermano. No está entre nosotros. Ahí está tu problema, hermano. Vos lo tomás como un sacrificio y es un privilegio. Amén. Darle a Dios no es un sacrificio. Si es un sacrificio para vos, tenés un problema en el corazón. Amén. Es un privilegio poder darle a Dios. Igual que servir al Señor no es una obligación. No es un sacrificio. Es una honra. Es un privilegio. Es una bendición. Dios podría usar a cualquier muchísimo más poderoso, más inteligente, con más dinero, no más lindo. Pero puede usar el que quiera. Amén. Y nos usa a nosotros. Amén, Jesús. Dios no necesita tu plata. Necesita un centavo tuyo. Y aún así permite que nosotros
le demos al Señor. Amén. El Señor nos puede hacer, pero empezar a brotar del piso, puede brotar dinero. Pero nos dio el privilegio a nosotros de poder servirle con esa forma, ¿sí? Amén. Y demostrándole que Él es nuestro sustentador, demostrándole que hay maná en nuestro corazón, Amén. que nosotros confiamos en Él. Mucha gente dice, no tengo plata, no me alcanza la plata. Otro más. Otro me dijo, no me alcanza la plata. ¿10 más? No. ¿Cómo voy a 10 más si no me alcanza la plata? Entonces hacerlo al revés, hermano. Hacerlo al cambiar. 10 más y vas a ver cómo te va a empezar a alcanzar la plata. O todavía no entendiste el principio bíblico de perder para ganar. Perder para ganar. Parece que estás perdiendo el dinero, el 10, pero vas a ganar el 90 con bendición de Dios. Amén. Cuando empecemos a entender esto, sé que esta iglesia lo entiende. Sé que la iglesia lo entiende y realmente sé que son bendecidos. En esto somos bendecidos. Amén. Amén, gloria a Dios. Ya voy terminando. Cuando estaba repasando la prédica hoy, en mi casa ahí sentado, estaba repasando y cada vez que pasaba por ahí decía, ya estoy terminando. Como que me metí a mí mismo, diciendo, ya estoy terminando, para apurar y todavía falta un montón. No sé qué hora, pero tengo como 2 horas más. Yo me decía, ya estoy terminando, ya estoy terminando. Me consolaba yo mismo, tremendo. Ya terminé. Respetar y someterse voluntariamente a las autoridades, también es nuestra parte de obligación en la iglesia. Respetar y someternos voluntariamente a las autoridades. Pastor, anciano, diáconos, líderes y aún a nuestros hermanos. Amén. Pastor, Hebreos 13, 17. Vamos rapidito, así ya terminamos. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Amén. Como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Cuando Dios le pida cuentas al pastor Fabián sobre tu vida, ¿qué va a hacer? ¿Qué te pensás que va a decir el pastor Fabián? ¿Cómo se portó esta oveja? Gloria a Dios. Era fiel, estaba siempre ahí dispuesta, estaba siempre para servir. Llegaba temprano a los cultos, venía a todos los cultos. Prestaba atención, anotaba, servía, daba hasta lo que no tenía. ¿Va a decir así el pastor Fabián? No es que le vas a preguntar. Por eso mismo para mí es muy importante el tema de la membresía. Porque ahí dice obedecer a vuestros pastores porque tendrán que dar cuenta. Muchas veces los pastores, por gente que vienen, ven cuando, o viene una vez y después no la vemos más, pues esa persona no va a dar cuenta. Le va a decir, ¿y qué hizo con este? ¿Y quién es? Por eso mismo para mí el tema de la membresía es muy importante para cuando se tenga que dar cuenta podamos tener la lista ahí y decir, sí, lo conozco y puedo dar Amén. testimonio. ¿Sí? Romanos 13, ya termino. Romanos 13, ancianos y diáconos. También, mi hermana. Escuchad. Someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Amén. O sea que cuando yo predico, si haces el bien, no tenés por qué tener temor. Amén. ¿No? Amén. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Amén. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, que es la palabra, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La palabra muchas veces, si sentís que te castiga, ay, es para corregir siempre, ¿no? Amén. El Señor quiere corregir nuestro corazón. Amén. 5. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo,
sino también por causa de conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a ti mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Tenemos que aprender a sujetarnos a todas las autoridades. Efesios 5, 21. Me queda un versículo más y termino, se lo aseguro. Efesios 5, 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Te tenés que someter a tu hermano, ¿sabías? Amén. No importa cuánto tiempo lleve tu hermano a la iglesia, tenés que aprender a someterte también a él. A escucharlo, a bendecirlo, muchas veces a obedecerlo, si tiene razón. Puede venir cualquiera y darte una palabra de exhortación y decirte, hermano, esto está mal lo que estás haciendo. Y lamentablemente de nuestra boca, ¿qué sale lo primero? Excusa. Cuando somos confrontados, la primera palabra es excusa. Yo cuando Dios me dice decir algo, yo voy y lo digo, y después si sale una excusa, ya sé que no entendí nada. No lo aceptaste. Amén. Gloria a Dios. El último, primera de Timoteo 4. Nosotros tenemos que aprender a cuidar la doctrina de la iglesia. Velar por la doctrina de nuestra iglesia. Primera de Timoteo 4, 6 y 7. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido, desechando las fábulas profanas de viejas. Ejercítate para la piedad. Nosotros tenemos que aprender a decir la palabra de Dios, por más que la palabra de Dios confronte a muchas fábulas que hoy en día se está viendo en las iglesias evangélicas. Hay demasiada fábula en nuestras iglesias, demasiada imaginación, demasiadas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y Pablo acá advierte que en el posterior tiempo iba a pasar eso también. Nosotros tenemos que aprender a defender la doctrina, pero para defenderla la tenemos que conocer. Por eso es tan importante los estudios bíblicos, es importante que leamos la palabra, que busquemos libros, que aprendamos sobre doctrina, porque la doctrina es lo más importante que tenemos para no fallarle al Señor. La quinta arca, la quinta serie del arca es la iglesia. La iglesia tiene que estar preparada con estas cosas que leímos en el día de hoy, porque el Señor vendrá a buscarla. Y cuando estemos allá arriba, también se abrirán las puertas de la iglesia y no puede salir un hermano que no haya buscado la unidad. No puede salir un hermano que no esté dispuesto a entregar más allá de lo que es básico para entregar. No puede salir un hermano que no quiera dar sus diezmos, no quiera ofrendar, no quiera dar primicia. No puede salir un hermano que no tenga, ¿cómo se dice? No tenga de someterse al pastor, a los ancianos. No tenga sujeción. No puede salir esas cosas cuando se abra la puerta allá en el cielo y entremos a las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan la palabra que dice que había uno que no estaba vestido de bodas? Amén. Vino el rey y lo agarró del pelo y se lo sacó afuera. No está vestido. Eso va a pasar cuando estemos allá arriba. Si no tenemos estas cualidades, si no nos preocupamos por esto, cuando estemos allá arriba, no estaremos vestidos de como Dios quiere que estemos vestidos. Amén. Y a las bodas del Cordero se entra vestido de lino fino como Él quiere, no como a nosotros nos parece. ¿Sí? Así que, hermanos, esta ha sido la serie del arca, preparándonos para todo lo que se viene por delante. Yo sé que ya las tres cosas están puestas en nuestro corazón. Sé que estas cosas también hoy el Señor nos ha hablado, nos ha dado panorama de cómo son las cosas como a Dios le agrada. Y estoy seguro que cuando se abra ya la iglesia, entraremos todos corriendo, vestidos como el Señor quiere. Y disfrutaremos la eternidad con Él. ¿Amén? Oremos, ¿qué te parece? Gracias, Señor, mi Dios, gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que esta es el arca de la salvación, papá. Sabemos que es la tercera, la última arca, Padre, que se viene sobre la humanidad. Sabemos que se viene un juicio. Sabemos que se viene el día furioso de Jehová. Sabemos que ese día aún las montañas se esconderán. El sol y la luna salieron huyendo de tu presencia, de tu ira, Señor. Sabemos que esta arca que estás preparando, o has preparado, Señor, te la llevarás al cielo. Queremos ser parte de esa arca, Señor. Cuando estemos allá arriba queremos estar vestidos correctamente, Señor. No queremos ser descartados por ti, papá. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra por tu palabra.
Espero haber sido claro, Señor, que los hermanos hayan podido entender lo que tú pusiste en mi corazón aquel día, Padre, para compartir con ellos, mi Dios. Ayúdalos a entenderla, a ponerla por obra, Señor, a fijarse en la palabra si es tal cual como la dije, Señor. Tú sabes que por eso grabamos los videos, papá, para que lo puedan revisar en sus casas y estar seguros de que es palabra de Dios, papá. Por eso, Señor, te bendecimos, te glorificamos, mi Dios. Te pido por cada uno de mis hermanos, si tienen alguna necesidad, alguna enfermedad, sánalo, Señor. Si tienen necesidad económica, prospéralo, Señor, sosténlos. Bendícelo, papá, ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Sobre todo ahora acompáñanos en el camino a casa, Señor, bendícenos. Y cuando estemos, Señor, descansando esta noche, que esta palabra la vuelva a nuestra conciencia para hacer trabajar nuestro corazón y ponerla por obra. Te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra, mi Dios. A ti sea la gloria, Señor. Amén, papá. Hermano, que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana.